días, hermanos, el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Hebreos. En el Nuevo Testamento tienen ustedes ahí en la pantalla Hebreos, el capítulo 12, y leemos el versículo 18 hasta el versículo 25. Lee así la palabra de Dios en esta mañana. Hebreos, el capítulo 12, versículo 18 hasta el 25. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se las hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Esta es la palabra de Dios. Una pregunta que los padres se hacen, los pastores también se hacen, la gente se hace, es la pregunta que ¿por qué se van los jóvenes de la iglesia? Quizás usted ha pensado, ha visto, ha estado en iglesias donde pues usted trajo a sus hijos a la iglesia, y cuando llega a cierta edad pues ellos se retiran de la iglesia, no quieren saber nada de su fe. Las estadísticas demuestran que en general un 85% de los criados en familias cristianas, no estamos hablando de gente que no van a la iglesia, esos son los que van a la iglesia cuando después se convierten aún siendo jóvenes, pero los que crecieron en la iglesia, 85%, las estadísticas enseñan que una vez que se gradúan de high school, pues tú no los ves más en la iglesia. Uno, porque se van para el college. A dos, porque se quedan y tienen que trabajar y ahora ya no siguen a mamá y papá, porque la graduación de high school nosotros queremos hacerlo a ellos tan importante que ellos también asumen que ya tienen 18 años de edad y no necesitan lo que usted le ha guiado a usted por tantos años. Ellos ahora como que saben tomar decisiones. La respuesta de por qué no vienen no es fácil, y hay un número de factores que había que incluir. Pero un factor es claro por la cual los jóvenes no quieren nada con la iglesia, o también los grandes no quieren nada con la iglesia. Y el factor es que nosotros hemos enseñado, practicado y vivido una fe que no tiene nada que ver con la fe cristiana. Usted fue a la iglesia, usted compró una Biblia, usted iba fielmente todos los domingos a la iglesia, pero en su espíritu, en su actitud, en la forma de vivir, era una forma ajena en sí, rechaza en usted mismo la fe cristiana. Vivimos
en una lucha. Nosotros los grandes ahora vivimos en una lucha donde en cierta manera cuando nuestros hijos se van es porque ya usted se ha ido hace rato. Y usted nada más ha ido a la iglesia, uno, por costumbre, dos, porque al ser mayores, pues nosotros tenemos en la iglesia un grupo de amistades, o tres, porque como que esperamos que todavía Dios me ayude en los problemas que ahora como adultos sabemos que son reales en la vida. Y sabemos que lo que se dice es verdad, pero nosotros escuchamos la fe cristiana no como es, sino como otra religión en cualquier otro lugar. Bueno, en estos domingos que vamos a estar reuniéndonos, Dios mediante, porque hemos celebrado la muerte de Cristo el Viernes Santo, la resurrección de Cristo la semana pasada, el día de resurrección. La pregunta que viene a mi mente como pastor al estar pensando que traerles a ustedes en esta etapa de estos primeros 2 meses después de la resurrección, que nosotros pensemos, si Cristo murió y Cristo resucitó, pues ¿qué clase de vida es la que eso trae a nuestra vida? En otras palabras, si nosotros hemos considerado que Cristo murió tomando el lugar del pecador, que se demandaba que Cristo, se necesitaba que Cristo muriera según la Biblia, según nuestros pecados, que si Cristo resucita, pues entonces eso quiere decir que todas las religiones son falsas. Todas las religiones son falsas. Y no me ve a mí como el pastor está. No, todas las religiones son falsas porque Cristo es el único que ha resucitado. No es un ataque a ninguna religión. Es el mensaje de salvar a cualquiera que esté en cualquier religión. Que si eso entonces es verdad, que cuál es el cristianismo que Cristo vino a darnos, y estar seguro que nosotros no practicamos una religión que al final la muerte en nuestro lugar y su resurrección en nuestro lugar es algo que no tiene poder en nuestra vida. Porque alguien ha dicho que el domingo de resurrección es el día de la tumba vacía y se llena la iglesia. Y que el domingo después de resurrección es el domingo de las sillas vacías. Porque la gente ya no tiene que ir a la iglesia. Y el problema del creyente es que usted puede tener su corazón vacío. Y aunque está ahí, en su hogar no hay fruto de sus hijos. Dios dándonos la promesa, tú y tu casa serán salvos. Y la promesa es vacía. Mire, entonces conmigo en esta semana que estaremos juntos, yo quiero tomar porciones en la Biblia donde la Biblia me da un contraste, me lo pone bien fácil. Es como picharle. Yo vengo de un país donde se juega pelota y es como entonces ponerle la pelota así bien fácil al niño para que le pegue a la pelota. Y la palabra de Dios tiene partes en la Biblia donde hay un contraste, una comparación de 2 ideas, 2 cosas, 2 personas, 2 hijos, 2 hermanos, 2 caminos. Diferentes temas de 2 cosas que se comparan para que usted diga, no es eso, es esto, la vida cristiana. Y en esta mañana el libro de Hebreos nos da una comparación de 2 montes. Si ustedes leyeron correctamente, se acuerdan la lectura, la Biblia me dice que usted no ha venido al monte de Sinaí, sino que usted ha venido al monte de Sión. Que usted no puede vivir una vida cristiana en Sinaí y esperar la bendición del monte de Sión. Que el creyente tiene que ascender el monte correcto en su relación con Dios.
El monte es nada más una montaña, como ustedes han visto la película de Lord of the Rings o El Señor de los Anillos o del Anillo, y hay dos torres. Y las dos torres es el escritor tratando de presentar un evangelio que en la película es más complicado que la Biblia. Pero nos entretiene y está bien hecha. Al final hay que ser bien experto para que la película te hable de Cristo. Pero es una película que tiene así simbólicamente lo que dice la Biblia. Y una de las cosas que habla de las dos torres. Una torre pone temor. Una torre tiene un ojo que ve todas las cosas y se acerca a encontrarte en donde quiera que estás. Y otra torre es la torre de donde la gente cantan al Rey que ha creado todas las cosas. Y es entonces Hebreos, el capítulo 12. La Biblia me va a decir a mí en el versículo 18 al 24 que el creyente puede tener una vida, un estilo de vida que refleja una religión del monte de Sinaí y o tener una religión que refleja el monte de Sión, la nueva Jerusalén, donde la sangre de Cristo habla más claro, más fuerte que la de Abel del Antiguo Testamento. Mire entonces conmigo, hay tres cosas que yo quiero que usted mire en esta porción de la Biblia, y son porciones fáciles. Voy a tratar de ser fácil, y mi propósito es de enseñarles otra vez a gente que está viniendo, a enseñarles otra vez como nuestra iglesia, y todas las iglesias deben de ser así, pero el mensaje de la Biblia no es una religión. Y que en cierta manera el problema que usted y yo tenemos es que nuestro corazón trastorna el mensaje que escucha, y automáticamente lo escuchamos y lo practicamos y lo empujamos a nuestros hijos como algo que automáticamente te ha quitado el gusto a ti. Pues no te asombres si tus hijos a cierta edad, la religión que tienen es una religión que no le da gusto tampoco. Si usted no vive para Cristo, y miren los años que estamos yendo a una iglesia, pues ¿qué esperamos nosotros de que ellos vivan para Cristo? Y la Biblia entonces me enseña es porque en cierta manera nosotros hemos tomado la palabra de Dios como en una torre equivocada, en una montaña equivocada. La Biblia me habla a mí tres cosas que quiero mencionarle, darle una palabra de introducción para poder entender y ubicarnos, porque quiero explicar esto de una manera lo más simple que yo pueda. Y segundo, queremos ver las dos montañas y ver los dos estilos de fe con Dios. Y queremos entonces hablar de cómo usted experimenta la correcta montaña. No se vaya por la otra montaña. Interesante cuando nosotros leímos aquí en el capítulo 12. El capítulo 12 de Hebreos comienza en el versículo 1. Y me dice en el versículo 1 que nosotros teniendo una nube de testigos. En otras palabras, el cristianismo no es el pastor Guerra dándote un consejo que usted puede decir, pues es el pastor. Mi trabajo toda la semana es estar seguro de que yo no sea el que hable, sino la nube de testigos. Traiga a su consejería, a su corazón, traiga entonces los consejos de lo que es el verdadero cristianismo. Y Hebreos capítulo 12 me dice que teniendo esta gran nube de testigos alrededor de nosotros, dice: despójate de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Y la Biblia entonces me comienza diciendo que hay una carrera que el creyente vive.
Hay un camino que nosotros le damos. Pero ese camino, al llegar entonces al versículo 18, hay 2 montañas en ese camino donde usted está corriendo con Cristo. Y usted entonces al ir corriendo en su vivir, pues usted se empieza a ver la montaña y puede tomar esta montaña o tomar el camino de la otra montaña. Y el camino de la montaña equivocada es un camino duro, es un camino difícil. Es un camino que nadie quiere lo que tú estás diciendo, ni tú tampoco quieres lo que yo te estoy diciendo. Es porque nosotros estamos corriendo a la sombra de la torre del versículo 18. Nos hemos acercado a Sinaí, en vez de acercarnos a Sión, la ciudad del Dios vivo, no de una religión hacia Dios. Mire conmigo entonces estas palabras de introducción, el versículo 18 al 25, se me habla entonces aquí, la carta es a los hebreos. Y para comenzar, pues uno puede decir los hebreos y puede perderse. La Biblia, cuando habla de los hebreos, nos está hablando de un grupo de personas, históricamente una nación quien fue y es el pueblo de Dios escogido para representar a Dios en la tierra. Que Dios salva a una nación, no salva a los cubanos, no salva a puertorriqueños, a colombianos, nada de ninguna de estas naciones donde nosotros correctamente tenemos el orgullo de ser, y Dios no lo quita. Pero Dios de todas las naciones en la tierra escogió un pueblo que la Biblia dice, los llama hebreos. Se usa la palabra Israel, se usa la palabra judíos. Es un pueblo de raza. Tienen ellos, igual que usted, tienen sus prácticas, tienen su costumbre, tienen ellos su cultura. Y Dios, de todos los pueblos en la tierra, Dios se ha revelado en ese pueblo, en ningún otro. Todos los otros son pueblos indios, idólatras. Tome de donde venimos nosotros. Sacrificábamos a nuestros hijos en los mayas y los incas. Creíamos en un árbol, creíamos en el sol o la luna, o hablamos con los muertos, y aún hoy creemos que la abuelita aparece en la punta de tu cama. Nosotros entonces venimos de un pueblo que Dios no tenía nada que ver con tus creencias. Eso es importante saber, porque la enseñanza para vivir va a venir del pueblo de Israel. Dios, mire un momentito, porque es también importante leer la Biblia. Aquí estamos tratando de dar una explicación al cristianismo. El cristianismo tiene historias en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, de Éxodo y de Goliat y de Balaán con el burro que le habla. Hay tantos cuentos, pero cada una de esas historias, uno, son real y verdad, pero dos son historias con el prototipo de que esta es la experiencia de todos los hombres en toda la historia. Yo puedo tener una fe en mi país. Hay una fe, usted, me imagino que usted igual, que si usted ve un gato negro, es mala suerte. O si usted pasa por abajo de una escalera, pues algo malo te va a pasar. O si usted hace cierto gesto con sus dedos, pues usted entonces como ahuyenta el mal. Nosotros tenemos toda esa creencia. Entonces cuando alguien viene, no queremos que la gente diga algo negativo, porque no queremos que maldiga, queremos que bendiga, y lo que traemos al cristianismo es entonces una religión del monte de Sinaí. Y ese monte, la Biblia, como vamos a mirar, no es bueno.
La Biblia me habla de los hebreos, que son este pueblo a quien Dios elige en un hombre que se llama Abraham, y que su descendencia viene a crecer de tanto que están ellos ahora en Egipto por 430 años. Están ellos por casi en mitad de un siglo, están ellos siendo esclavos en Egipto. Las pirámides que usted ve hoy en la historia son pirámides hechas en alguno de los faraones, pero uno de los faraones específicos es claro que era en el tiempo de este faraón, cuando las mejores torres esas estaban, que los judíos eran los que estaban haciendo esto. Lo que quiero decir con esta partecita histórica es recordarle que la Biblia es consejo para usted, pero consejo que se ha vivido, que se ha experimentado. No es alguien que te está dando una filosofía, que otro tiene otra. Esta es la realidad del ser humano. Y la Biblia me enseña a mí que ese grupo, pues Dios los saca de Egipto en el libro de Éxodo con mano poderosa. Y esas 10 plagas y esa comida que ellos tuvieron en esa noche, y cuando ponen la sangre, que ellos todavía, los judíos hoy en el presente celebran en su religión, celebran ese ritual, es porque Dios pasa sobre la gente y no los juzga cuando hay una sangre que aboga en su favor. Si alguien ya pagó con su vida. Y así viene la historia de los judíos a través de la Biblia, y usted lee que Jesucristo viene entonces como judío. Él cuando se encarna, no se encarga de un país en nosotros, se encarna de un ser humano y toma la naturaleza de un ser humano judío, de papá judío y de mamá judía, con trayectoria del reinado de los reyes de Judá, de David, hijo de David. Y que la historia entonces me enseña, al llegar a este libro de Hebreos, es que estos judíos, los primeros cristianos eran judíos, ¿verdad? Pues lo único que todos los 12 apóstoles, los 11 que quedaron cuando la tumba se abrió, los 11 que quedaron apóstoles eran 11 judíos, y María, la Virgen, era judía también. Otra palabra, la descendencia es judía. Y para nosotros entender el cristianismo, tenemos que entender cómo Dios preparó al judío. No que tenemos que ser judíos o hebreos, nosotros somos de nuestros países, pero para entender el cristianismo que le queremos enseñar a nuestros hijos, tiene que venir con los conceptos de lo que Dios ha preparado al mundo para prepararlos a la venida de Cristo. La Biblia entonces me enseña a mí de que cuando los primeros cristianos que son judíos, comienza a haber una persecución en contra de los judíos cristianos, y que ellos entonces empiezan a tener una opción de usar, para decirlo así, la visa, el pasaporte cristiano, o usar el pasaporte judío. Si usaban el pasaporte cristiano, pues no le daban trabajo, y si usaban el pasaporte judío, pues había una comunidad judía más con dinero, que el cristiano le estaban quitando todo, y empiezan ellos a decir, pues yo pierdo el trabajo cuando soy cristiano, y tengo más trabajo mejor cuando soy judío. Y aunque uno dijera, pues usa lo que te va a dar más, que dentro de su corazón comenzó a haber un sentido de decir, si voy a la iglesia también me va a ser peor, porque yo gano más dinero cuando no voy a la iglesia que cuando voy a la iglesia. Y no voy a tener persecución, estos son los hebreos, no voy a tener persecución si dejo el cristianismo y me voy para la religión donde está mi mamá y mi papá y el alcalde y toda la gente que caminan en este mundo, hasta ahora camina bien, que ellos entonces dicen, pues dejamos el cristianismo.
Y Hebreos, entonces, una carta, dice la Biblia que es una palabra de exhortación, es un mensaje, es una predicación, pero escrita, porque en aquel entonces no hay micrófono para récord, no hay récord de MP3, eso no. Entonces, lo único que uno tenía que predicar y alguien tenía que escribir lo que tú decías. Y el predicador está predicando y hay alguien que está escribiendo las palabras de este sermón, de esta predicación. Y cuando escribe Hebreos, todo el libro de Hebreos es para demostrar que el creyente, no importa lo que usted está experimentando en esta vida, que usted necesita mantenerse firme en las cosas de Dios, en Cristo, no en las cosas de Dios voy a otra iglesia donde es más rápido, donde el pastor termina rápido, 20 minutos, 10 minutos el sermón nada más, me dan agua bendita en la cabeza, o de pronto todo es, y salgo y entro, porque en verdad mi pensamiento es que en verdad esto ni es verdad. Pero el problema es al creyente, que es evangélico, que usted no puede dejar o mirar o buscar la aplicación cristiana en un mundo que ahora le ha echado mucha agua a lo que se enseña en la Biblia para hacerlo rápido y fácil y bonito, y se olvida usted de que la vida cristiana en verdad son dos montañas. No es llevar a los hijos y que tengan un club, es discipular a nuestros hijos, que cuando son chiquitos y después son más, aprecian el monte de Sión y no huyen de ese monte, confundiéndolo con un monte de Sinaí. Mire, se explica mejor, porque la Biblia me dice a mí que ahora, al comenzar esta carrera en Hebreos capítulo 12, después que nos habrá hablado Hebreos, hablado del capítulo 1 hasta el 11 de la superioridad de Cristo, nos ha enseñado que Cristo es superior a los profetas, es superior a los ángeles, en otras palabras, si tú tienes un angelito, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare de noche ni de día, no me dejes solo porque me perdería. Amén. Y nos acostamos. Que si esa es la manera con que usted le enseña los versículos de la Biblia, amén, al niño, usted cuando tiene 18 años de edad no quiere nada con esa religión. La religión judía de los hebreos era una religión que tenía las palabras de Dios, los versículos de la Biblia, lo tenían enfrente en sus puertas. Tenían retratos donde decía Jehová, yo en mi casa serviremos a Jehová. Tenía todo lo que, perdón decirle, nosotros tenemos en nuestras casas. Excepto que en nuestras casas no está la gracia de Dios. Pero cuando no hay gracia, usted entonces lo que tiene es una religión bíblica, pero bíblica de la torre que la Biblia describe. En vez de la torre, el Sión celestial que atrae, inspira y da identidad y da libertad y da conciencia de la realidad de Dios en todo lugar donde usted va. La Biblia entonces me enseña a mí en estas palabras de introducción que Israel, este libro de Hebreos, es a un pueblo que Dios ha escogido, y que es ese pueblo y las experiencias de ese pueblo las que son tus experiencias. Cuando Dios crea al ser humano en Adán y Eva, y después llama a Moisés, a Abraham, y le dice: sal de tu parentela. Para yo formar la visión de la torre de fe, tú tienes que salir de la influencia de la familia donde Abraham estaba. Génesis 12, versículo 1. Sal de tu parentela. Porque si usted cría a sus hijos cristianos como nuestros padres nos criaron a nosotros, con un golpe se tranquilizaban los muchachos.
o que cállese la boca, así se hace aquí. Como que el ambiente entre el papá y la mamá es como el perro y el gato, que entonces los hijos cuando van creciendo no quieren esa religión, porque para ellos tú le has modelado lo que es la torre de Sinaí en vez de la torre de Sión. Mire, la Biblia entonces me dice que así como Israel está en 400 años esclavo, así todo ser humano, porque Israel, entonces los hebreos, es el pueblo a quien Dios usa para enseñar todo tipo de gente en todo lugar. Nosotros también como Israel estamos esclavos en Egipto. Nosotros también como Israel andamos por el desierto. Nosotros también como Israel ponemos a reyes o gente que nos ayude, el gobierno, el trabajo, nuestra profesión, y creemos que eso van a ser los reyes que nos van a dar victoria. Israel está llenito de historias de reyes que nunca pudieron traer la solución a sus problemas. Piense conmigo por un segundo al rey David. El rey David es tremendo rey de Israel, tremendo hombre espiritual, pero él también, como todos nosotros, el ser humano, peca. Y en su pecado, en su matrimonial, sus hijos se rebelan. Y como que la realidad es que la conducta de los padres en un concepto religioso afecta a toda la gente. Y que la única manera, para como darle la respuesta ahí antes que, sí, la única manera para salvar una falla matrimonial, para que los hijos no se afecten, es sentarlos a ellos y decir: mira, mami o papi, y hablarles. Pero nosotros no seguimos la torre que condena. Nadie se siente feliz, mire, cuando la mamá acusa al papá, o el papá acusa a la mamá, y el hijo o la hija es forzado a tomar un mando, ya sea de acusarla a ella o acusarlo a él, o de defenderle a él o defenderle a ella, y automáticamente crea una tensión de religión que la persona va a decir: a nadie le gusta tener, mire, para ponerlo así, nadie le gusta tener que matar a su papá. Digamos que tu papá hizo mal y tu mamá dice hizo mal, y ustedes entonces como niños, nosotros entonces papi hizo mal. Pero el que un hijo diga papi hizo mal es también una espada de doble filo que te marca para atrás y queda uno diciendo: mi papá no sirve. Y sabe lo que la fe, yo tampoco sirvo. Nosotros lo que estamos hablando en estas dos montañas es el reflejo de una vida que la Biblia me va a decir, es en la experiencia de Israel, en el estar corriendo la carrera, y hay una montaña de Sinaí que dice la Biblia: no vayas por ahí, no vayas por ese camino, o la montaña de Sión, ven por ese camino. Que nosotros uno de nuestros problemas es que nosotros entonces nos olvidamos de que este libro no es un libro religioso, es un libro de cómo se experimenta la vida. La vida de Israel, el pueblo de judío, es la vida de los cubanos, y los puertorriqueños y los colombianos y toda la raza, las tribus que podemos tener aquí. Que ellos reflejan para nosotros el corazón delante de Dios. Nosotros al leer esto, como palabra de introducción, es: no te me duermas. Y no vayas a decir que tiene que ver esto. Porque tiene todo que ver en cómo nosotros estamos viviendo la fe cristiana. Una fe que al final atrae, o una fe que al final, por la manera que la hemos escuchado y la enseñamos,
en sí, la manera que la hemos escuchado y la manera que lo enseñamos, lleva en sí el castigo de que esa no es la manera. Y que esa manera fielmente usada garantiza que tus muchachos no quieren escuchar. Mire conmigo entonces la primera torre. El versículo 18 me dice, porque no os habéis acercado. Y Pablo, el escritor está diciendo claramente de que esto no es lo que, mire un momentito, la muerte y la resurrección de Cristo, esto no es lo que hizo. Usted no se ha acercado. Y nos da entonces una descripción de esta torre, de esta montaña, como diciendo esa no es. Y nos explica detalladamente esa experiencia que los judíos, Israel, los hebreos tuvieron con Dios en el Antiguo Testamento, para que tú te des cuenta que la manera de caminar en este mundo, y una de las cosas que más queremos nuestros hijos, no es como si usted fuera el Antiguo Testamento. Que el Antiguo Testamento tiene que llevarnos a nosotros, como lo hace correctamente, al Sión, no a Sinaí. Y ahí, miren, Israel fue a Sinaí. Sinaí es el lugar donde cuando salieron del Éxodo, salieron por el Mar Rojo y pasaron el Mar Rojo, fueron a un monte, a la montaña de Horeb, donde Dios le da los 10 mandamientos. Y que en esos 10 mandamientos está toda la religión y la ética y la conducta que los mejores padres pueden tener. Pero en los mejores padres de los judíos, Cristo tiene que venir. Porque la salvación que Cristo da no es repetir el Antiguo Testamento. Y lo explico más adelante. Pero mire, la torre entonces me habla a mí de el versículo 18 al 21 de esta montaña que no es como usted debe de ser. Y me describe esa montaña. Mire conmigo en el versículo 18. Dice, no te habéis acercado. Y subraya en la palabra acercado. Y mire ahora en el versículo 22. Sino que os habéis acercado. En otra palabra, Dios habla de religión no con un ritual que usted hace, sino con un acercamiento de la vida a Dios. Mire conmigo mejor esta palabra acercado. Mira el capítulo 11, el versículo 6. Y esto es lo que nuestros hijos tienen que saber. Que en la iglesia, en lo que aprendemos y en seguir a Cristo, es entonces el acercarse a Dios. Una persona real. Mire el capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No importa si usted viene a la iglesia, pero usted viene porque va a venir, o porque ella va a venir, o porque él también va a venir. No, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, para que nuestros hijos tengan el verdadero ejemplo que impacta su vida. Nuestra vida refleja que nosotros estamos cerca de Dios. Estamos cerca de Dios no por la torre de Sinaí, sino en la torre de Sión. Y dice porque la Biblia me dice en el versículo 6, para que el que se acerca de Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, nuestros hijos tienen que aprender a por fe acercarse a Dios y acercarse a un Dios real. Tiene que haber una realidad. Y segundo, tienen que acercarse a un Dios que los quiere bendecir. No un temor de que si no hago, Dios me castiga. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos de que si hago o no hago, me castigan, eso lleva en sí la semilla de que ellos no quieren seguir a ese Dios. Mire conmigo, doble ahora conmigo otra vez en el capítulo 12. Y la Biblia entonces me describe esta experiencia de esta montaña. Versículo 18, tú no has venido al monte que se podía palpar, era un monte real.
Había que ver evidencia. Nosotros a veces queremos que los hijos quieren ver un milagro, quieren ver algo real. El mundo siempre está ofreciendo, el pecado siempre se siente real. Y nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos que la experiencia con Dios es por fe. No es algo no es algo palpable. Si ellos aprenden a que en lo palpable no está el Señor, que usted ya tiene una gran pedazo de la batalla ganada. Pero mira, siga leyendo conmigo. Usted no ha llegado a la montaña que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Esta es una explicación de Éxodo, el capítulo 19, cuando Dios viene al monte de Horeb a darle los 10 mandamientos a Israel, y que en la montaña donde vino el Señor, pues la montaña agarró fuego y había sonidos de trompeta y tempestad y fuego. Y interesante algo, para que ustedes piensen, ver lo que el Señor va a dar una aplicación diciendo: esta no es la religión que cambia a nadie. El Señor va a decir que el fuego, pero había oscuridad y tinieblas. Mire qué interesante. Hay cierta religión que asustamos a los muchachos, pero no tiene luz a los muchachos. Entonces ellos comienzan a decir: pues yo no voy a esa iglesia porque ahí me pegan miedo. Yo no quiero escuchar a mami porque ahí me pegan miedo. Y después cuando en verdad no le pasa nada, pues ahora tiene dos cosas. Uno, que el asustar a los muchachos no cambia el corazón. Pero interesante es que esta manifestación de fuego causa lo opuesto. En vez de ser un fuego donde, pues se encendió la llama y pude ver, se enciende la llama y usted no ve nada. Hay un cristianismo, para decirlo, que la gente no ve nada en cómo vivir. La Biblia entonces me dice: ese es el cristianismo de los judíos, de la montaña de Horeb, el Sinaí que ardía. Mira el versículo 19: al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba. Y la Biblia dice que la trompeta subía más y más, subía el sonido con que Dios venía a Moisés para darle los 10 mandamientos. Dice: y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Versículo 20: porque no podían soportar. Ahí está la clave. Los mismos judíos que reciben la palabra de Dios, la religión esta de recibir al Señor para que les diera temor, que el efecto a ellos es contrario a lo que uno hubiera querido, que era entonces que ellos quisieran escuchar la palabra, pero ellos no quieren escuchar la palabra. Y a veces que cuando hablamos de nuestros hijos yéndose de la iglesia, o de la gente buscando otro lugar, y no hay nada malo con ir a otro lugar, pero usted tiene que ir buscando la palabra, que la Biblia me está diciendo a mí. Nosotros, la religión que no es de gracia, es una religión donde usted no quiere escuchar ya más. Usted sabe que usted está mal. Usted sabe que el hombre tiene que hacer. Usted sabe que tiene que cambiar y no ha cambiado. Y tú has venido y no ha cambiado. Y le has pedido a Dios y no ha cambiado. Y usted está todavía en la montaña, donde usted al poquito rato empieza a decir: yo no quiero que se me hable más. Y esto es lo que me está diciendo la Biblia, que la religión del primer monte, de esa primera torre, que es una religión que lleva en sí la semilla de que desde allá, hermano, la gente no querían. Si usted practicando la fe cristiana, usted entonces como que
juzga a sus hijos. Usted entonces como que les cae arriba y les dice: tú estás mal, Dios te va a castigar. O mira, muchacho, para que Dios te bendiga. Usted está hablando como, hay mucho en la Biblia que habla así, pero todavía es la torre del Antiguo Testamento. Que la gente no quiere. ¿Qué van a hacer cuando todo el mundo, cuando los muchachos tengan 18 años de edad y se den cuenta que quieren hacer las cosas malas, que les gusta hacer los malos, que nosotros los varones que ya somos grandes y las mujeres que ya somos grandes, que nosotros ya hemos aprendido a que nadie sepa y hacemos las cosas malas también? Que no hay lugar para esa juventud o para nosotros de decir, ¿para qué ir a la iglesia? Que entonces la Biblia me dice que el enseñar, el conocer, el creer que Cristo murió y resucitó es para que ahora mira, pórtate bien. Que es la equivocación del mensaje, porque ese era el mensaje que la gente no querían escuchar. Y lo que estamos, en cierta manera, a veces que en este primer monte se nos está enseñando a nosotros, se nos está dando un reflejo que hay veces que en nuestro afán de que nuestros matrimonios sean buenos matrimonios, en que los esposos se porten bien y sean maduros y responsables, nuestro deseo que nuestras esposas se sometan y nos respeten en lo que queremos, los sueños de que nuestros hijos sean buenos hijos, pero no importa si no siguen a Dios, no importa lo bueno que hay. Que la Biblia entonces me está diciendo, nosotros estamos enseñándole a nuestros hijos a llegar a un punto donde ellos mismos te van a decir lo que la Biblia te está concluyendo aquí. Ese estilo de cristianismo, la gente no puede más. No quieren escuchar. No les gusta escuchar. Porque el recordarnos de que estamos mal, a veces que vamos a un lugar para que se nos den 3 puntitos, 4 cosas para que el matrimonio se arregle y usted lo aplica, pero al final el ser humano no es una persona que necesita consejo. El ser humano necesita a un salvador, no a un psicólogo. Necesita a un salvador. Y el saber que uno no puede arreglar su vida, que eso es lo que trae temor en la gente y cansancio en la gente, que las reglas no cambian a nadie. El informar a alguien correctamente, nosotros le enseñamos a nuestros hijos lo bueno y lo malo, el informar correctamente a nuestros hijos no les da el poder de seguir lo que tú les has aconsejado. Como tampoco nosotros tenemos el poder de hacer en contra de algo que a nosotros nos gusta. Lo único, ya como grande ya cambiamos las cosas y hacemos algo diferente para que la gente no sepa, pero eso desanima a la fe cristiana. Mire conmigo entonces el segundo monte, hablando de los 2 montes de Sión, esto está en el versículo 22 al 24. Dice la Biblia que ustedes no han venido a este monte, versículo 21, tan terrible era ese monte, que Moisés mismo, todavía en el versículo 21, estoy espantado y temblando. Que la Biblia sin Cristo, sin la gracia de lo que en verdad Él hizo en su muerte y su resurrección, es algo que aún los líderes, Moisés, se da cuenta que Dios es más santo de lo que yo creo. El pecado es mayor que lo que yo creo. Que la realidad de mi vida y lo que yo cargo es más profundo de lo que yo creo. Y que nuestros hijos, al igual que usted, necesitan convertirse. El hogar necesita convertirse. Y decir, pues nosotros en nuestra casa, cuando usted ponga el versículo, yo y mi familia serviremos a Jehová. ¿Cuánta gente no van a la iglesia con los niños de chiquito, después los niños crecen, ya no están en la iglesia, porque usted les enseñó portarse bien, ir a la iglesia para ser bendecido, porque Dios entonces te castiga y el corazón no aguanta. Y si los niños siguen
son las personas más críticas de los demás en la iglesia. No aceptan a los padres que los hijos se portan mal, o si viene alguien con un pecado, ¿cómo lo van a poner ahí? Es como que usted, la mente de usted es la torre de Sinaí en vez de la torre de Sión. ¿Y cuál es esa torre de Sión? Mire entonces conmigo en el versículo 22. Usted dice, no habéis acercado al monte de Sión. Ahí te está diciendo que lo que habló anteriormente es Sión, es Éxodo capítulo 19. Es la religión, el cristianismo, el estilo de vida de que tienes que portarte a hacer ciertas cosas para que Dios te bendiga o Dios te castiga. Y la Biblia me dice, usted no ha venido ahí. Porque la Biblia me dice, sigue leyendo, dice, usted ha venido a la ciudad del Dios vivo. A Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cada una de esas frases, para nosotros entender cómo el cristianismo se vive, son frases del Antiguo Testamento. Que si usted nunca lee la Biblia, y nosotros no leemos la Biblia, que usted entonces, usted al escuchar predicar, usted aplica la muerte y la resurrección de Cristo, lo aplica de la única manera que usted sabe hacerlo. De decir, pues no voy a hacer esto más, pues ahora voy a hacer esto. Y su corazón empieza a crecer sin la libertad y la gracia de Dios. ¿Cómo se guía a una persona cuando Dios ha perdonado todos tus pecados? ¿Qué motiva? Mire cómo se complica, pero ahí la respuesta es que necesitas entender estos versículos. ¿Qué motivación hay para enseñarle a tus hijos si el fundamento no es te va a hacer mal? El fundamento es, tú eres un hijo de Dios. Es como, ¿dónde está el que me pega para yo entonces no hacerlo? Y cada vez que usted aplique la palabra de Dios, el evangelio, en una manera para que Dios te bendiga, que el evangelio no trabaja. Porque la palabra del evangelio es que usted no ha venido a esa torre donde Dios castiga. Que usted ha venido desde ya, dice el versículo 22, usted se ha acercado primeramente a la ciudad del Dios vivo. Dios no es una religión, Él es real. Y todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida, en vez de decir, oh, no veas televisión, o no veas esto, o apaga esa música, necesitamos nosotros vivir delante de nuestros hijos de la manera que Dios es vivo. Y más ellos entonces, al ver ese espíritu, ese carácter de trato en los padres, que Dios entonces es vivo. Segundo, me dice el versículo 22, me habla de a Jerusalén celestial, a una compañía de muchos millares de ángeles. Y la traducción correcta de esa frase es de ángeles con vestimentas de celebración. El cristianismo no es un vestido negro, el cristianismo es libre, el cristianismo es gozo, el cristianismo es verdad, el cristianismo es finalmente usted está en la presencia de Dios. Todo lo que el Antiguo Testamento trató de alcanzar a Dios, usted lo tiene. Que nosotros necesitamos modelar y enseñar a nuestros hijos que tenemos un gran privilegio en nuestra identidad con Cristo. Nosotros estamos en una compañía
de ángeles que no están sad. Los ángeles no están tristes, no están deprimidos, no están aburridos. Y de cierta manera el escritor nos está diciendo, la montaña que es el cristianismo correcto es una montaña de celebración, de gozo, de alegría, de triunfo, de victoria. No de derrota, no de que quizás Dios bendice o no bendice. Es una convicción de que ya nos ha bendecido. Y el creyente entonces no vive como diciendo, no haga, sino como las ventanas abiertas, con un espíritu abierto, pero sin las cosas del mundo ahí, sino gozosos de las cosas de Dios. Gozoso en la alabanza, gozoso en la oración, gozoso en nuestra vida. Todo no es un que tengo que, es un gozo en el Señor. Y eso contagia a la gente. Mire, sigue leyendo, dice otra cosa más, me dice el versículo 23, nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Dice a los espíritus de los justos perfeccionados. Y lo que me estás hablando aquí es de que esto de los espíritus de los justos perfeccionados nos está hablando de que las aspiraciones de todos los hombres y la gente que han seguido a Cristo, hoy se les ha hecho realidad. Mire, doble conmigo al capítulo 11, porque ahí es donde viene todo esto. Dice el versículo 14, hablando de Abraham, que buscaba por un lugar donde poner su casa. Y estaba en la tierra que Dios le había dado. Pero Hebreos capítulo 11, versículo 14, me dice, por lo que esto dicen de seguir al Señor, claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mira un momentito para que vean el argumento de lo que está tratando de decir. Hebreos capítulo 11 es una lista de personas de fe en el Antiguo Testamento que pusieron toda su confianza en la palabra de Dios y que anhelaban una ciudad, algo mejor. Cuando llegamos al cristianismo, a Cristo, y llegamos a Hebreos, el capítulo 12, la Biblia me dice que lo que anhelaba Abraham es lo que ya usted tiene por fe. Te aplaudo ahí porque usted entiende, pero mire, nosotros estamos como diciendo, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué hay que hacer? La Biblia me está diciendo, primeramente, usted no tiene que hacer nada. Usted lo que tiene que reconocer es que el mensaje del cristianismo no es, ahora pórtate bien. El mensaje del cristianismo es, entra a la ciudad, ven y lava tus pecados, ven y recibe el Espíritu Santo. Ten todo lo que tú buscas en Cristo. Y cuando los padres tienen esa experiencia, por fe todavía, porque no hemos llegado al cielo, ya somos herederos del cielo, ya el mundo, no tenemos que enojarnos y frustrarnos porque no salió esto o no va a salir lo otro o tengo que hacer más de esto. Ya no tengo que hacer eso porque al final eso no es lo que llena el corazón. Ya Dios lo ha ganado en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que esa es la convicción que tiene que, ese es el monte al cual usted se ha acercado. Ahí es donde tiene que estar la carrera. Esa es la sombra de la montaña que usted tiene que acercarse para que esa sombra caiga sobre ti y no te quemes al criar a tus hijos y dañes sus corazones bajo la sombra de tratando de hacer mejor que lo que Cristo ha hecho. Tratando de hacer mejor, usted entonces expulsa, rechaza en el corazón de sus hijos el querer seguir al Señor. Mire, la Biblia entonces me dice a mí que esto representa el mensaje de la Biblia, representa la realidad de Dios, representa el gozo detrás de lo que en verdad uno busca y representan todos los sueños detrás de todos tus sueños. Cuando nosotros como cristianos vivimos afanados todavía, como hablamos las otras semanas, por los galardones y los premios
que el mundo alcanza cuando tiene ciertas cosas. Nuestros hijos aprenden a decir: papi, mami, ¿cuál es tu problema conmigo? Yo quiero alcanzar lo que a mí me hace feliz, como tú tratas de alcanzar lo que a ti te hace feliz. Y no pueden esperar a que tengan 18 años para salir corriendo de ahí, para librarse del mal consejo que usted le ha dado al decirle a ellos, al vivir para ellos, que yo estoy, hijo, sigue a Cristo, pero usted está tratando de alcanzar los premios que Cristo es el único que, si en verdad creemos en Él, nos lo ha dado ya. Cristo es la ciudad, el cielo es el lugar donde nosotros tenemos todo. Te estoy pichando la pelota, usted sabe esto, pero te la estoy poniendo ahora bien suavecito. Que el cristianismo no es Dios, es una palanca. El cristianismo es la montaña donde Dios te ha dado todo, donde Él es real, donde los ángeles están gozosos, donde usted es hijo de Dios para siempre. Usted no tiene que estar tratando nada, usted tiene que estar viviéndolo como si fuera verdad. La pregunta entonces en nuestro tercer punto aquí es: ¿cómo se experimenta esto, pastor? Mire lo que dice el versículo 24. Dice: usted ha venido, se ha acercado, todavía describiendo este cristianismo. Usted se ha acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y dice: y a la sangre. Hay dos cosas: nos hemos acercado a Cristo y a la sangre. O cómo yo aplico esta bendición de correr la vida cristiana, pero no a la sombra o no en cuesta alta en la montaña que nadie puede hacer, y con el temor de que no haga mal. Pues ahí usted mismo ni lo vive. Y la Biblia me está diciendo: no tienes que tratar tanto, porque Cristo, el cristianismo es lo que usted ya tiene en Cristo. La Biblia entonces me dice: la manera de experimentar eso es cuando Jesús es el mediador del nuevo pacto. Siempre cuando Dios se revela a su pueblo, siempre hay algo que medía, que es mediador, que es el conductor, para decirlo así. Usted está aquí y hay algo que viene y te agarra, y algo que agarra a Dios. La conexión del hombre que no lo hacemos bien con todo lo perfecto de Dios, y conecta la conexión. Nosotros a veces creemos sin querer, o creyendo, pues a veces cree que las religiones falsas es que o el pastor es la conexión con Dios. O creemos que la Virgen o alguien, el santo, es la conexión con Dios. O creemos que la religión o el bautizarme, que ahí está la conexión de Dios. O una experiencia, ahí está la conexión con Dios. Y la Biblia me dice que el hogar cristiano es el hogar donde solamente Cristo es lo que conecta al hombre con Dios. ¿Qué cuidadoso nosotros como padres tenemos que tener? Que no le decimos a nuestros hijos sin querer, pero queriendo, le decimos a nuestros hijos: haz esto, o ve a la escuela, o para que tenga dinero, para que hagas esto, para que tenga. Le enseñamos a nuestros hijos a vivir una vida donde sin querer le estamos diciendo a ellos: esto es lo que te conecta con Dios. El dinero, el trabajo, la vocación, tu profesión, como que eso es lo que te conecta con Dios. Y al final entonces usted tiene, digamos que su hijo hace lo que usted le dice, y tiene el trabajo, pero no hay conexión en su vida. Y ya que descubrió la respuesta errónea, pues concluye: pues si esta es la conexión con Dios, yo no he sentido nada. Aquí no hay conexión. Y la única conexión, hermano, para el cristianismo 101, en la pelotita, pégale un jonrón. La única conexión: Él es el camino, Él es la verdad, y nadie viene al Padre, nadie se conecta con bendición a no ser por mí.
Si usted cree que porque sacaron y tienen más dinero, que ahí está la bendición, usted está setting up a su familia que vendrá con problemas en su vida. Porque la única conexión es Cristo. Mire, Él es mediador. Ahora mira otra cosa más. Y me dice, no solamente el Señor es el mediador, sino que nosotros nos acercamos a la sangre que habla mayor o mejor que la de Abel. Y para experimentar la bendición en nuestra vida, tiene que haber en nosotros como creyentes, tiene que haber, la sangre quiere decir que hubo un sacrificio, que alguien se mató para que tú tengas esto. Alguien se mató, alguien dio su sangre, alguien vivió, y como nuestros padres que vinieron de su país y pasaron por el río y sin hablar inglés, sin un centavo, vinieron aquí y le dieron con todo, derramaron su sangre y nosotros entonces quedamos siempre reconociendo que ese sacrificio tengo que honrarlo. La Biblia me dice que en la Biblia, para nosotros que quizás no conocemos la Biblia, que en la Biblia hay dos sangres de gente que se han sacrificado. Y ahí está todo el cuento del mundo, el ser humano. Toda la narración, todo lo que explica. Uno es la sangre de Abel, quien por ser bueno y seguir a Dios, el hermano vino y lo mató. Y derramó su sangre y escondió la sangre para que no lo vieran. Pero la Biblia dice que esa sangre clamaba a Dios por justicia. Y detrás de todas las acciones que Caín hacía, no importa que se fue de su padre, no importa que nada podía quitar, que se merecía el castigo de Dios. Usted viene a Estados Unidos y aprende a hablar inglés y tiene un buen trabajo, nunca puede quitar la realidad de que nuestra vida no está bendecida por ninguna de las bendiciones que haya, porque nosotros somos culpables de la sangre de nuestros pecados y de la sangre de vivir un sacrificio, pero no el que Dios quería. Nosotros somos el resultado de Caín matando a Abel, y la sangre de Abel clama de que todos los hijos de ahora de nosotros llevan la condenación de Dios. Pero la Biblia me dice, cuando usted viene a Cristo, cuando usted está en la iglesia, sus hijos necesitan conocer, cuando ellos se sientan abochornados de que no quieren ir a la iglesia porque si papi supiera lo que yo estoy haciendo, mejor no voy a la iglesia para que me recuerden. Que sus hijos pueden venir tal como estén. Y que la Biblia me dice que la sangre que clama, castígalo. Que puede ser la sangre que corre alrededor de toda la gente de aquí, en unos, acosando al hermanito, a la hermanita que vino y mira a la hermana. Que el cristianismo es aquel que una y otra vez más te dice, la sangre de Abel no se escucha mucho aquí. Lo que se escucha es la sangre de Cristo, que clama más fuerte, bendícele, fortalécele. No hay condenación. Yo tengo la última jugada. Cristo está abogando, clamando por todos nosotros. Cuando fallamos en la iglesia, usted ha venido a un lugar donde hay infinito perdón. No hay nunca más. Hay un dedo acusador a nuestros hijos o a usted, for that matter, ni a usted. Y venir a la iglesia y ser creyente es una y otra vez más practicar la gracia de Dios. Enseñarle a los hijos de que hay que poner disciplina, pero enseñarle a los hijos de que lo que Cristo hizo ha quitado de nuestro corazón las marcas que nos quitan de la presencia de Dios. Tu hijo siempre es hijo. Digamos que tu hijo matara a alguien o hiciera algo terrible, usted va a ir ¿sabe qué? Usted va a ir a visitar a su hijo en la prisión. O nosotros cuando hacemos cualquier cosa que hacemos, si somos creyentes, nunca dejamos de ser hijos de Dios.
su estatus no cambia. Si la gente que te acusan en tu familia, eso no quita, no hace nada de que Dios, la montaña que Él proclama es la montaña de total perdón. Dos maneras de vivir la vida cristiana. Una es tratando de portarte bien porque tengo temor de Dios. O portándote bien porque el portarte no tiene nada que ver con que eres hijo de Dios. Vive tu dignidad, vive tu estatus, vive quien tú eres. Y enseñarle a nuestros hijos desde el principio que no es que tienen que hacer, sino es que son hijos de Dios. Vamos a cerrar en oración.